En 1808, Valencia era una de las urbes más importantes, pobladas y ricas del reino. Durante la Guerra de la Independencia, la ciudad del Túria sufrió 3 ataques de los franceses, quienes culminaron con éxito el último a comienzos de 1812. El levantamiento contra Napoleón tuvo lugar el 23 de mayo de 1808 y la figura más simbólica fue Vicent Domènech, el payeter. Nos encontramos junto a las Torres del Quart en la ciudad de Valencia, en el lugar donde se halla la escultura dedicada a Vicent Domènech el payeter, una obra realizada por el escultor valenciano Emilio Carandín. Se trata de una de las piezas que conserva la ciudad de Valencia, puesto que además de esta escultura se halla otra similar en el Museo de Bellas Artes de Valencia y el molde en yeso en la Capitanía General. Esta escultura es realizada en el contexto de las pensiones de la Diputación de Valencia en 1889. Estamos ante una obra que tiene un claro espíritu romántico, muy relacionado con la Renaixença valenciana, donde concretamente el prototipo del labrador valenciano, que viste el saragüey, la camisa blanca y el chaleco típico del hombre de la huerta, aparece representado como el gran héroe, el héroe de, podríamos decir, el levantamiento, el héroe de la resistencia valenciana frente al invasor. Y concretamente esto se ve de manera claramente reflejado en la actitud heroica de la composición de la escultura, con la pierna sobre la silla de Enea, que refleja el carácter popular, en este caso, del héroe, junto con la manera de enarbolar la caña, donde ata la faja roja, que presenta elementos similares a la famosa Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, el famoso cuadro de las barricadas o de la Revolución de 1830. Ese carácter heroico, popular, de la masa levantada en armas, ese carácter heroico, aparece también reflejado en el grito, en el rostro expresivo, en la boca abierta de, en este caso, el payeter, que asimila al héroe popular aquella famosa escultura que François Rat realiza en el Arco del Triunfo de París, dedicado precisamente a la conmemoración de los éxitos de Napoleón, ¿no?, en la Place de la Concorde. Al poco tiempo llegó la noticia de que unos 9.000 soldados, comandados por el mariscal Moncey, se dirigían a Valencia para sofocar la rebelión. La ciudad conservaba parte de la muralla medieval y la ciudadela, aunque aquella en realidad solo era un muro alto de mampostería flanqueado por torres semicirculares. El río Túria servía como defensa natural. Así, en la zona occidental, la más vulnerable, se situó una batería de 8 cañones entre las puertas de Quart y San José. El conde de la Conquista dirigía la defensa con apenas 9.000 hombres, si bien el número de combatientes resultó ser mucho mayor con la incorporación de civiles armados. En el Museo de Bellas Artes de Valencia se conserva una de las pinturas de historia más significativas del arte valenciano, pero incluso diría del arte español. Se trata de una pintura que representa a Valencia declarando la guerra a Napoleón. Una pintura que se adelanta 4 años a las famosas escenas de Goya del 2 y el 3 de mayo, obras que Goya realizó en 1814. Sin embargo, esta pintura, que forma parte del concurso general de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, es una obra de 1810. Vicente Castelló en esta época había sido alumno de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y además había formado parte de la milicia urbana a las órdenes de José Caro, defendiendo la ciudad de Valencia durante el sitio frente a los franceses. En esta obra, Vicente Castelló representa una de las primeras pinturas del siglo XIX que trata un hecho coetáneo. De alguna manera se ha considerado un romanticismo avant-lettres, ¿no?, o de alguna manera con carácter de anticipación al romanticismo pleno. Se trata de una obra que representa una escena en el interior de la antigua casa consistorial, hoy desaparecida, de la ciudad de Valencia, donde el capitán general de Valencia, el conde de Conquista,
ofrece acta de alianza al cónsul inglés, que es la escena representada en el centro de la composición. Al lado del capitán general están ubicados los notables de la ciudad, concretamente el arzobispo de Valencia, Joaquín Company, junto con el conde de Cervelló. Y enfrente de ellos se halla un comerciante Tupper, comerciante inglés, que había llegado al puerto de Valencia con sus buques de mercancías para dar noticia precisamente de la prisión de Fernando VII por Napoleón y el momento en el que se produce, por tanto, la invasión napoleónica. La escena culmina con uno de los elementos más significativos del carácter heroico del pueblo, en este caso valenciano, con la figura del payeter, representado en la esquina de la composición, entrando en la casa consistorial, reclamando que la ciudad de Valencia se levante en armas, pero curiosamente la escena queda mitigada por el gesto que realiza el padre Rico, este personaje que aparece reclamando silencio al pueblo y dejando, por tanto, actuar a los notables en la Guerra de la Independencia. Se produce un cambio en ese sentido significativo frente a la reclamación del carácter heroico del pueblo que años más tarde realizará Francisco de Goya y Lucientes. Destaca asimismo el carácter alegórico de la composición, puesto que la ciudad de Valencia aparece representada a través de esa personificación, de esa alegoría femenina, con el perro a los pies, símbolo de la fidelidad, con la tea ardiendo y las L's, ¿no? Las dos L's de la doble lealtad de la ciudad de Valencia, así como la figura de Sansón, que aparece en el relieve, en la hornacina, en el fondo de la composición, que es representación de la fortaleza, símbolos todos ellos de la actuación que en estos momentos se esperaba de la ciudad frente al ataque de los franceses. El 28 de junio, el mariscal francés se presentó ante la ciudad. Dispuso un ataque de diversión sobre la puerta de San Vicente, situada al sur, pero su objetivo principal era la puerta que daba acceso por las torres de Quart. En la iglesia de San Sebastián se acantonaron parte de sus tropas, y el jardín botánico fue el lugar elegido por Moncey para desplegar la batería que hizo fuego sobre las torres de Quart. Leemos en el informe del general Musnier. El terreno delante de las puertas estaba cubierto de caballos de Frisia, maderos enormes y cortaduras en el suelo, obstáculos todos dentro del alcance de las torres artilladas, así como de barricadas al pie de los muros, que estaban guarnecidas por numerosos tiradores parapetados hasta la barbilla. El relato subraya la destacada participación del clero en la resistencia. Sabíamos que la ciudad encerraba más de 30.000 paisanos armados, que encontraríamos tiradores en todas las ventanas y una ciudadela en cada convento. Ya habíamos podido comprobar el furor de los frailes cuando los vimos alineados en batalla delante de las puertas, disparando sobre nosotros con más atrevimiento que nadie. Después de una larga jornada de intercambios de disparos y ante la imposibilidad de tomar la ciudad, Moncey decidió retirarse y regresar a Madrid. Sufrió 700 bajas. 3 años después, Napoleón ordenó al mariscal Suchet la conquista de Valencia. Tras su victoria en Sagunto, en octubre de 1811, Suchet reunió efectivos suficientes para sitiar la ciudad, cerca de 35.000 hombres y 300 piezas de artillería. Frente a esto, el general Blake preparó una defensa en 3 líneas: las murallas, el río Turia y un campo atrincherado. Este último estaba formado por un grueso muro de tierra de 5 metros de altura, precedido por un foso de 4 metros de ancho por 5 de profundidad. En el muro se construyeron pequeños baluartes. Estoy en el Micalet, justo debajo de una gran campana, esta torre tan bonita, el Miguelete de la Catedral de Valencia, que durante la campaña de Suchet para conquistar Valencia fue un emplazamiento privilegiado. En la torre se estableció un telégrafo de banderas, que era el sistema de comunicación más eficaz para establecer contacto con la guarnición del castillo de Sagunto, que estaba sometido a sitio en octubre de 1811, y era un lugar privilegiado para ver
toda la ciudad y desde luego más allá de los márgenes del río Turia, la aproximación del ejército francés. El 26 de diciembre, los franceses iniciaron el cerco de la ciudad con un duro combate en Mislata. Estamos situados en un sector de la huerta histórica de Valencia, en la huerta de Campanar, al norte de la huerta de Mislata, y es el lugar, el enclave donde tuvo lugar una acción bélica en la guerra contra el francés, la acción de Mislata, y estamos en un lugar situado aproximadamente a unos 6 kilómetros y medio, 7 de lo que es el casco histórico de Valencia. La huerta histórica de Valencia es un hábitat agrícola que surge en torno a la ciudad de Valencia como resultado del aprovechamiento y del manejo de las aguas del río Turia. A partir de las aguas del río Turia se diseña ya en la Alta Edad Media todo un sistema de irrigación conformado por las 7 acequias de la Vega del Turia, que son las que forman parte del Tribunal de las Aguas, además de la acequia de Moncada, la acequia real de Moncada, y luego también algunos sectores que se irrigan con la acequia real del Júcar, y es todo un espacio agrícola que sirvió de motor de la economía valenciana prácticamente hasta el primer tercio del siglo XX. El paisaje de la huerta no se ha mantenido igual a lo largo de la historia. Es un paisaje que ha ido cambiando en función de las circunstancias económicas y sociopolíticas. En este sentido, no siempre los cultivos que han formado parte de la huerta han sido los mismos. En un primer momento la huerta estaba cultivada con cereal, con viña y con también otro tipo de árboles como por ejemplo olivos, higueras, además de cultivos de tipo industrial. Podemos hablar del lino, podemos hablar del cáñamo, podemos hablar también de la morera, que durante los siglos XVII y finales del XVIII tuvieron una presencia muy importante en la huerta por la industria de la seda. Entonces el paisaje de la huerta ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de paisaje pudieron encontrarse las tropas francesas y las tropas españolas que chocaron en este enclave? Pues bueno, ya en ese momento la morera había entrado en crisis, la industria de la seda había entrado en crisis y por tanto cada vez la morera iba teniendo menos presencia. El cereal estaba presente, evidentemente, porque había una necesidad de abastecer a la ciudad de grano, pero ya la huerta empieza a convertirse en un espacio caracterizado por el policultivo de hortalizas. Es un espacio, por tanto, fundamentalmente que ya en este primer periodo del siglo XIX, en estas primeras décadas del siglo XIX, ya podemos detectar una huerta hortícola. Mislata, al oeste de la ciudad, estaba defendida por la división Zayas. Estamos en el antiguo cauce del río Turia, al norte de Mislata, y en un punto del lecho del río por el que cruzaron las tropas imperiales, los soldados italianos de la división Palombini, para enfrentarse con las tropas españolas del general Zayas, que defendían Mislata desde una pequeña elevación que había delante del casco antiguo del pueblo. Es un espacio histórico de lo que fue el sitio de Valencia en 1811. Las tropas imperiales cruzaron el río en un par de vados, en un par de puntos, y se enfrentaron con las tropas españolas que defendían la posición desde Mislata. Tras un combate de unas pocas horas, los españoles se vieron obligados a retroceder, aunque la posición la habían mantenido bien, puesto que el general Blake no dio indicaciones de resistir. Y de esta manera los franceses cruzaron el río y completaron el cerco por esta zona del entorno de la ciudad de Valencia. En el otro lado del frente, la división Abert avanzó por el terreno situado entre el Grau y la ciudad, en torno a la iglesia de Nuestra Señora de Monteolivete, e hicieron huir a los defensores, perseguidos por la caballería.
Estamos en la iglesia de Monte Olivete, en el llano de Monte Olivete, a las afueras de Valencia, en un lugar particularmente significativo para la campaña de 1811, en la que los franceses se aproximan a la ciudad cruzando el río Turia cuando proceden desde Sagunto para acercarse al recinto amurallado de Valencia desde esta zona de la ciudad. Este edificio que tenemos detrás es casi el bastión de la ciudad de Valencia extramuros en su derramarse hacia la orilla del mar siguiendo el cauce del río Turia. Si nos fijamos, nos encontramos en una zona que se conoce como el Huerto de Ruzafa, el río estaría a mi derecha y la ciudad a mi izquierda, con el núcleo urbano de Ruzafa. Aquí aparece extramuros una primitiva iglesia en el siglo XIV para custodiar el icono de la Virgen de Monte Olivete. El 4 de enero de 1812, Suchet ordenó el bombardeo de la ciudad. En pocas horas, los heridos, civiles y militares se contaban por centenares. Los sitiadores dispararon unos 1000 proyectiles diarios. Estamos en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, en el edificio histórico de la universidad que desde su fundación en 1499, con sucesivas ampliaciones, albergó a las facultades de Medicina, Derecho, Teología y Artes. El edificio sufrió los efectos de la guerra, sobre todo con el asedio de 1811, de los últimos días de 1811 y los primeros de 1812, que acabarían con la ocupación de la ciudad de Valencia. El edificio quedaba delante del ejército francés, que estaba acantonado en las ruinas del Palacio Real, que se había destruido tan solo 2 años antes, y por eso todos estos edificios que quedaban enfrente pues fueron los más afectados por el bombardeo que se intensificó los días 6, 7, 8 de enero de 1812. El Palacio Arzobispal, por ejemplo, fue destruido y la universidad sufrió muchísimos daños. Una parte del edificio fue también destruido y a consecuencia de ese bombardeo la biblioteca se incendió. Era una biblioteca que se había fundado con la reforma ilustrada del rector Vicente Blasco, con los fondos que había donado Pérez Bayer, y pues muchos de esos libros se perdieron. Afortunadamente, una gran parte de esa biblioteca se pudo salvar por los propios estudiantes y los profesores que lo recuperaron los días previos al bombardeo. El general Blake sabía que la ciudad no podía resistir y decidió capitular. Los españoles perdieron 20.000 hombres, prisioneros la mayoría, y cerca de 500 cañones. Fue sin duda la última gran victoria de Suchet, un éxito militar que, como los demás, quedó bien reflejado en su tumba en el parisino cementerio de Père-Lachaise. El 9 de enero de 1812, las autoridades militares y civiles firmaron la capitulación con el mariscal Ciset. Los términos de la capitulación eran bastante benévolos. Se iba a respetar la religión católica, se iba a respetar a la población que había luchado contra los franceses, se les daba un tiempo de 3 meses para que pudieran salir de la ciudad y eso sí, el ejército español tenía que abandonar la ciudad. El día 14, el mariscal Ciset hizo su entrada precisamente por esta calle. Se dirigió por la calle Caballeros hacia la que iba a ser su residencia, el palacio del conde de Cervellón. La memoria de la guerra es visible en distintos puntos de la ciudad. Su callejero recuerda a Bailén, a Daoíz y Velarde, Palafox, al Padre Rico, al héroe Romeu y al Payeter. Un momento especialmente significativo fue el centenario. Durante el centenario, a los 100 años de la Guerra de la Independencia, de cuando se inició la Guerra de la Independencia, la Societat Cultural Le Rat-Penat quiso celebrar el 23 de mayo, el día del alzamiento, recordando el cri del Payeter. Y hubo cierta polémica con el Ayuntamiento de Valencia en ese momento de mayoría republicana. Sin embargo, un mes después, cuando se celebró el asedio, ¿no? el sitio de Valencia, esta vez sí que el Ayuntamiento quiso participar en los actos de celebración. Hubo una gran manifestación que vino desde el Ayuntamiento hasta este lugar, la banda de música, y una vez más, eso sí, fue la Societat Cultural Le Rat-Penat la que recordó aquel momento colocando la placa
que tenemos al lado de la puerta de las Torres de Quart. La universidad hizo su propio homenaje. En el claustro de la Universidad de Valencia nos encontramos con dos placas que nos recuerdan la memoria de la Guerra de la Independencia. Una primera placa que se erigió en 1910 con ocasión de la venida de los reyes a Valencia, el rey Alfonso XIII y su mujer Victoria Eugenia, y fue erigida por los propios estudiantes y profesores de la universidad que homenajeaban a los estudiantes del batallón. En la inscripción de la lápida se recuerda el valor de los estudiantes del batallón de estudiantes de la universidad contra el furor napoleónico. Además de la inscripción, vemos que en la parte superior está el escudo antiguo de la Universidad de Valencia y en la parte inferior el escudo de la ciudad de Valencia. El puente de San José también es un lugar de la memoria. Estamos en el puente de San José, un lugar emblemático en relación con el sitio de 1811-1812 por dos motivos. Primero, porque las tropas del general Blaque intentaron evadirse de la ciudad de Valencia atravesando este puente y solo lo consiguieron unos pocos efectivos, la vanguardia de esas tropas, ¿no? El resto se vieron obligados a regresar a la ciudad. Y después, cuando tuvo lugar la rendición de la ciudad, los soldados españoles, ya prisioneros, desfilaron por aquí y entregaron sus armas en un fortín situado al otro extremo del puente, hoy desaparecido y que se puede ver en uno de los grabados de Aldas del Mariscal Suchet. Además, el Museu d'Història de Valencia y el Museo Histórico Militar dedican un pequeño espacio a la guerra. Pero es en el Museo de Bellas Artes donde se puede contemplar un magnífico retrato. El cuadro de Suchet, el retrato del Mariscal Suchet, realizado por Vicente López Portaña, uno de los pintores valencianos más significativos de la primera mitad del siglo XIX, se encuentra localizado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en las salas destinadas a la pintura academicista y la pintura del posterior romanticismo. El cuadro de Suchet fue adquirido por el Ministerio de Cultura en el 2012. El retrato es un retrato de estudio, un pequeño apunte realizado seguramente por Vicente López Portaña como preparación para el gran retrato del Mariscal Suchet victorioso sobre el castillo de Sagunto junto con el plan de Valence, un cuadro que se halla en la actualidad en una colección particular francesa perteneciente a los herederos precisamente del Mariscal Suchet. En este retrato de tono heroico, de carácter napoleónico, vemos algunos rasgos propios del arte academicista, propio de Vicente López, como es precisamente ese carácter verosímil en la captación fisonómica del representado, pero al mismo tiempo se introducen ciertas innovaciones que resultan particularmente inéditas en el arte español y valenciano de esta época y que nos hacen evidentemente pensar que en el momento del sitio de Valencia y posteriormente la ocupación napoleónica, el trabajo de los pintores valencianos con, en este caso, los franceses, ¿no?, que ocupan la ciudad y la gobierna, fue estrecha. De hecho, el Mariscal Suchet pronto entra en contacto con los académicos valencianos, especialmente con Vicente López Portaña, y junto con la Junta de la Academia planean establecer el primer museo de Bellas Artes, el primer museo de pintura valenciano. Un germen museal que está evidentemente en el nacimiento de este hoy Museo de Bellas Artes de Valencia. La ciudad de Valencia sufrió importantes destrucciones durante la guerra. El crecimiento económico y urbano desde mediados del siglo XIX hizo desaparecer muchos lugares históricos y buena parte del paisaje de huerta. No obstante, todavía es posible reconocer las huellas y la memoria de aquel conflicto, y su puesta en valor, como un conjunto, debe servir para promover una cultura de la paz.